Buenas a todos, que Dios me les bendiga grandemente. En esta ocasión quisiera compartirles a ustedes un pasaje que se ubica en Mateo capítulo 5 del 1 al verso 12. Este tema está inmerso en el Sermón del Monte y ahí Jesús habla sobre las bienaventuranzas. Bienaventurado significa dichoso y feliz. Y muchas personas han pensado de que el texto se está refiriendo a que nosotros debemos hacer o ser de cierta manera para poder alcanzar cierta bendición. Pero el texto no está diciendo eso. Jesús está queriendo expresar aquí cómo son las personas que han entrado en el reino de Dios, cómo son las características de las personas que presentan cierta forma de ser, ¿verdad? Entonces, si observamos el verso 3, un pobre en espíritu recibe el reino de Dios. De él es el reino de Dios. Alguien que llora, según el verso 4, recibe consolación. Un manso, o sea, una persona que no es violenta, hereda la tierra. Alguien que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Verso 6. Un misericordioso alcanza misericordia, según el verso 7. Un limpio de corazón ve a Dios. Verso 8. En el verso 9, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y ya para ir cerrando, el texto comienza a decir que los que padecen persecución, de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados son cuando los difamen, según el versículo 11. Y al final también tenemos una paradoja: gozaos cuando los persigan, según el versículo 12. Para muchos, las bienaventuranzas son cualidades diferentes que distintos tipos de creyentes pueden tener. O sea, que yo puedo tener una cualidad y no la otra, y recibo esta bendición y no la otra. Esto es falso. Esto es como el fruto del Espíritu. ¿Se tiene el fruto del Espíritu o no se tiene? No hay fruto del Espíritu, es un solo fruto, según la Escritura. Es un solo fruto que se manifiesta de distintas maneras. Entonces, aquella persona que ha creído en Jesús, que ha puesto su confianza en Él, es bienaventurada. Aquel pobre en espíritu, entonces va a presentar ciertas características. Otro aspecto es que es la misma persona, no son distintas personas. El pobre en espíritu, va desglosando los demás versículos, es el que llora, es el que es manso, es el que tiene hambre y sed de justicia, es aquel que es misericordioso, es aquel que es limpio de corazón. El pobre en espíritu, la persona humilde, probablemente, es lo que significa, es una persona que va a padecer, que va a sufrir, que va a tener injusticias, va a padecer injusticias, pero que muestra misericordia hacia las demás personas, que tiene un corazón limpio hacia Dios. Así que pobre en espíritu es definido por los demás versículos, son lo que quiere decir o lo que significa la palabra pobre en espíritu. No son distintas cualidades. Bienaventurados son los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu van a ser aquellas personas que lloran, que son mansas, que tienen hambre, etc. Otro aspecto importante que debemos ver en estos pasajes es el del tiempo. Por ejemplo, usted puede observar que cada una de estas declaraciones tiene una promesa que es en el futuro. Aquellos que lloran van a ser consolados, serán consolados. La mayoría de estas promesas están para un tiempo futuro, a excepción del versículo 3 y a excepción del versículo 10, que son una misma cosa, y la promesa es en el presente. De ellos es el reino de Dios. El reino de los cielos o el reino de Dios tiene dos tiempos. El tiempo presente, que es el tiempo en el cual yo he aceptado a Jesús y yo he entregado mi vida a Él. Y el tiempo en el futuro, donde el reino de Dios será establecido en la tierra para siempre. En este presente puede ser que yo padezca situaciones difíciles. Puede ser que pase por pruebas. Puede ser que reciba injusticias. Puede ser que tenga situaciones adversas. Esto es muy distinto a lo que algunos predican y enseñan acerca de tiempos de bendición y de prosperidad y ningún tipo de prueba. La Biblia nos enseña
de que hay situaciones duras y difíciles que sus hijos tienen que pasar. Pero a pesar de todo, el texto nos dice, en presente de ellos es el reino de Dios. Entramos al reino de Dios cuando aceptamos a Jesús y vivimos el reino de Dios en nuestra vida, ese gozo, esa paz, esa bendición. También experimentamos muchas bendiciones de Él, salvación, sanidad. No niego que Dios pueda bendecirnos también económicamente y prosperarnos en este tiempo, pero sus promesas son para el futuro. Sus promesas de saciarnos, sus promesas de hacer justicia, sus promesas son para el futuro. Así que si en algún momento te has decepcionado porque Dios no ha hecho las cosas como tú quieres, o porque estás pasando por un momento de prueba, eso no significa que no seas hijo de Dios. Eso no significa que no seas uno de sus hijos. Significa de que tienes que pasar por cierta situación, y significa que al final de todo Él te va a recompensar, que es lo que quiere decir aquí. Bienaventurado, dichoso, feliz aquel que pasa por estas situaciones. Ahora quiero recalcar otro aspecto. Son las áreas paradójicas o contradictorias que encontramos en el texto. Un pobre en espíritu, alguien que es humilde, que recibe un reino, del cual es el reino de Dios. Es una persona que probablemente diríamos que no tiene el carácter para conquistar. Un manso, según el versículo 5, una persona que no es violenta, que va a heredar la tierra, los cielos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y otro aspecto paradójico es el verso 12. Una persona que se deba gozar, porque ese es el mandato de Jesús aquí, gozarse cuando te persigan, gozarse cuando hablen de ti, te difamen, el verso 11, cuando inventen cualquier cosa de ti, mientan. Debes considerarte bienaventurado. Esto rompe lo normal. Esto rompe nuestras ideas normal. La Biblia dice que José prosperaba y estaba en una cárcel. ¿Qué tipo de prosperidad es esa? Es una prosperidad divina, una prosperidad espiritual que por supuesto luego se materializó en su vida en forma física. Un aspecto que tenemos que tener claro es que hay bendiciones de Dios que están descritas para vivirlas en el futuro, cuando su reino se establezca para siempre. Vivimos el reino de Dios en el presente, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Ahí usted empieza a vivir el reino de Dios, pero ese reino de Dios con todas sus promesas en la Biblia será completo en el futuro, cuando estemos en su presencia, cuando Él venga a establecer su reino a la tierra. Así que puede ser que las situaciones que estés viviendo no son fáciles, y quiero respetar el contexto bíblico diciéndote que Jesús probablemente estaba hablando acerca de lo que iban a padecer sus seguidores, de la persecución y de las situaciones difíciles que iban a padecer, y que ellos serían bienaventurados y dichosos cuando por causa de su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, serían perseguidos y serían maltratados. Esta promesa no es para los pobres, quitándole la palabra espíritu. Esta promesa no es para todos los mansos de la tierra. Esta promesa no es para todas las personas que tienen misericordia de otras. Más bien el texto no nos está mandando a practicar la misericordia. El texto nos está mandando a ser personas misericordiosas. El texto nos está hablando de cualidades que ya se poseen, como el fruto del Espíritu, cualidades que ya se tienen. Aclaro que no son distintas características que tiene distintas personas. Es una sola persona que posee todas estas características, como cuando hablamos del fruto del Espíritu. No es los frutos del Espíritu, sino el fruto en singular que se manifiesta de distintas maneras. Aquí también es el creyente, es el Hijo de Dios, es aquella persona que es bienaventurada, que posee
estas características, que es manso, que es humilde de corazón, que es paciente, etc. Estas son las características de una persona que es y se muestra como perteneciente al reino de Dios. Los hijos de Dios tendremos sufrimientos y persecución por ser hijos de Dios. Habrán personas que se alejarán de nosotros por solo el hecho de ser cristianos. Algunos han experimentado alejamiento de su propia familia por el hecho de ser creyentes. Esto es parte de lo que dice el texto. Tú eres bienaventurado y dichoso cuando estás pasando por estas situaciones. O tal vez de manera indirecta. El hecho que has decidido buscar a Dios, el hecho que has decidido entregarte más a Él, y en ese momento como que vienen situaciones más duras, más difíciles, y dices, ¿qué es lo que ha estado pasando en mi vida? Bueno, si es por causa del reino de Dios, eres dichoso. Si estás padeciendo por la obra de Dios o por tu fe, eres bienaventurado. Y si aquí en la tierra no eres recompensado, lo serás en el reino de los cielos. Así que dichoso y bienaventurado es todo aquel que es pobre en espíritu y que aún está padeciendo por causa del reino de Dios. Que Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.